Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este día especial en el que nos vamos a preparar para poder comenzar este tiempo de Cuaresma, pues tan especial y que en esta ocasión queremos afinar los oídos para poder escuchar esas voces que el desierto nos tiene preparadas y poder pues recorrer este camino también con esta sensibilidad, con este corazón dispuesto y con el deseo de llegar pues hasta la Pascua. Así que desde el CIES les damos la bienvenida a quienes están aquí hoy en vivo y quienes en otros momentos, en horarios diferidos, nos acompañarán. Deseamos que sea un espacio de formación, de reflexión y de encuentro que nos permita hacer camino juntos. Y bueno, pues tenemos hoy a un invitado muy especial que en primer lugar de verdad que agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación, esta inspiración del Espíritu Santo para pedirle que nos pues compartiera algunas pistas de reflexión para este tiempo del Cuaresma. Y les voy a platicar un poquito de lo que él me contó, que pues quién es, que le gusta algo de su momento actual y de su preparación, porque eso también nos va ayudando, aunque veo que muchas y muchos aquí pues ya lo conocemos y hemos compartido diferentes experiencias. Él es Pedro Reyes, es jesuita desde 1995 y sacerdote desde 2007. Él ha estudiado filosofía y teología y ha trabajado en la universidad y en educación popular sobre derechos humanos laborales. También en la revista Christus empezó como colaborador y en el consejo desde el 2002 y es el director actual desde 2015 hasta la fecha. Actualmente vive en Guadalajara, aquí en México, trabaja en el ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara, y ahí da clases, da varias materias como filosofía de la religión, filosofía antigua medieval, filosofía de la inteligencia, metafísica y filosofía y feminismos. Súper interesantes estas materias. Y algo que él nos cuenta es que disfruta mucho cantar, actuar o ver teatro, leer y compartir los ejercicios espirituales. Y lo que él puede saber de filosofía y teología con otras personas porque cree que esto genera esperanza. Así que, Pedro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y el espacio es tuyo. No, pues muchísimas gracias, gracias, por la invitación, por estar aquí, y pues por lo que hemos caminado y compartido. Y sí, me da mucho gusto como poder, poder compartir con ustedes algunas reflexiones que me decía Norma para ir entrando a este tiempo, ¿no? A este tiempo de Cuaresma. Bueno, hoy estamos en martes de carnaval, pero mañana ya le entramos a la cuaresma con muchas ganas. Y bueno, yo quería pues primero escucharles tantito, si me contaban de dónde son o de dónde vienen. No sé, si se puede. Claro, No, ya pueden activar, sí. para conocerlas un poquito y ya después ya, digo, algunas ya las veo y se me hacen caras conocidas, pero para no sentirme que estoy así solito hablando. A ver, pueden levantar la mano o ir abriendo el micrófono. A ver, José Rubio. Josefina Rubio y Socorrito Rodríguez de Mérida. Hola Estoy José, bien. ¿cómo estás? Hola. Al socorrito. ¿Quién más? Mercedes, Irma. Mercedes Velázquez de Puebla, pero estoy en Ecatepec. Ah, mucho gusto, Meche. Irma por ahí decía también. Ah, Irma creo que está de cumpleaños hoy. Hola, buenas Sí, tardes. sí, Pedro, estoy de cumpleaños. Buenas tardes, soy Irma, hermana de los pobres siervas del Sagrado Corazón. Vivo en Perú, pero estoy de vacaciones ahora en México, acá en Zacatecas. Y bueno, me han invitado, me llegó esta invitación y gusto en saludarte, Pedro, y a todas. Gracias. Bienvenido. Igualmente, felicidades, Irma. Gracias, Pedro. Gracias. Hola, Pedro. Somos ¿Qué la tal, comunidad Gina? de hermanas de León, en el Jazá. Estamos Ah, aquí mucho la gusto. comunidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola a Bueno, todas. hola. Yo, Emma.
Yo soy Bueno, Emma, estoy aquí en el DF, bueno, en el Colegio La Florida, y soy de Puebla, y me da muchísimo gusto estar con todos. Gracias, Emma. Gina. Yo no soy religiosa, yo soy mamá y abuelita y esposa. Muy bien. Y muy feliz de estar aquí. Soy tía de Norma. Mucho gusto, Gina. Mucho gusto. Hola, buenas Hola, yo tardes. soy Monse. Ok, Monse, primero Rosy, después y ya. Hola, yo soy Monse, soy prenovicia de la Compañía de Santa Teresa de Jesús y estoy en el Centro Comunitario de León. Muy bien, Monse, mucho gusto. Rosy. Hola, buenas tardes, Pedro y Normita. Bueno, yo soy del Instituto Cultural, soy Ah, madre de familia de 4 niños que estudian ahí en el Cultural y pues siempre trato de participar en todo lo que hace CIES a través de Normita, que es padrísimo formarnos. Y bueno, el Instituto Cultural está en la Ciudad de México, pero yo soy de Torreón, Coahuila. Mm. mucho gusto, Rosy. Mucho gusto. Por ahí, Javier. Sí, sí. Javier Patrón de Mérida, papá de 2 hijos, un niño y una niña, un joven de 18 y una niña de 14 años, siempre colaborando y apoyando pues a Normita y un gusto de poder estar contigo, Mucho Pedro. gusto, Javier. Mucho gusto. Elvira. No. Ahí ya. va. Hola, buenas tardes. Yo soy Elvira Rebollo, soy laica de Torreón también, Rosín. De Torreón recibí la invitación del centro y pues pude acudir. Muy Con mucho bien. gusto Qué por bueno que ya se escuchar a vayan, un jesuita. que se vayan conociendo y vayan haciendo ahí sus conectes. Muy bien. Gracias. Teresita. Hola, soy yo. Hola, ¿qué tal? Nomás te vemos la cabecita, Lo que pero. pasa es que entré en el otro ordenador y sale el SM, Samsung SM. Ah, ¿eres tú? Era tú. Ah, ok. Por eso me cambié a este, porque si no digo, bueno, pues luego qué, pero aquí estoy. Muy Mucho bien, gusto en Pedro. saludarte, Teresita. Mucho gusto de estar aquí. María Rosa. Nada No, más que está apagado tu micrófono. Ahora sí. Del Instituto Cultural. Gracias. Mucho gusto. Muy bien. María Elo. Sí, Eloísa. soy, Eloísa. soy ¿Cómo estás? Eloísa, re bien, y tú estás bien, ¿verdad? Bien, también aquí. Mira, estoy aquí en Mérida, en el Colegio América de Mérida. Muy bien. No, pues mucho gusto. Sí, sí. Y te acabo de escuchar en la entrevista a Nerio de Ah, Cristos. muy bien, porque tenemos un podcast. Ahí luego se los paso. Le hacemos las publicidades. Sí, muy exacto. bueno. Todo lo que tienen, buenísimo. Este, pues bueno, son las cámaras que veo prendidas. Estaba José también, pero no sé si ande por ahí. O Emma Aguilar. Pero si quieren, pues vamos empezando y ya después vamos viendo si alguien más se quiere presentar por acá o platicamos. Dale. Muy bien, pues bueno, yo quería compartirles un poco una reflexión que he hecho en torno a la cuestión del desierto. Generalmente la cuaresma la relacionamos también con esta idea del desierto por muchas vías, ¿no? Una por la cuestión de histórica o de la historia bíblica, digamos, que nos cuentan que el pueblo de Israel primero pasa 40 años en el desierto después de la salida de Egipto. Y es un tiempo interesante porque es un tiempo como de acostumbrarse. Después de muchos años de permanecer esclavos, tienen que acostumbrarse a la libertad. Entonces, ese proceso de acostumbrarse a la libertad puede ser también un proceso, digamos, complicado,
es decir, de soltar cosas que ya tenemos ahí pegadas, aunque sean tiempos de esclavitud, pero se nos siguen pegando cosas y hay que soltarlas para aprender a vivir de otra manera. Y aprender a vivir de otra manera no es fácil. Y en ese relato de Israel en el desierto se podría notar eso. También nos manda o nos hace referencia a muchas experiencias de los profetas, principalmente aquella de Elías, cuando tiene que huir después de la matanza de los sacerdotes de Baal, tiene que huir hacia el Monte Carmelo y también tiene que pasar un tiempo, si no propiamente en el desierto geográfico, sí un tiempo, digamos, de desierto en el sentido de no saber cómo es la presencia de Dios con él y tener que escuchar esa presencia de Dios, ¿no? También aparece el desierto en algunas otras menciones de los profetas, por ejemplo en Oseas, etcétera, como un tiempo especial de reconciliación o como un tiempo especial de reencuentro. Y por supuesto tenemos la referencia a Jesús que muy probablemente en el marco de todas estas referencias bíblicas, también los evangelios nos lo ponen yendo al desierto, ahora 40 días, eso es lo que nos dicen en los evangelios, sobre todo en los evangelios de Lucas y Mateo, donde cuentan este episodio de las tentaciones, que es un episodio donde precisamente se nos muestra que la intimidad con Dios implica también este momento, digamos, de tentación, de sentir la fragilidad de nuestra vida, de sentir entonces el miedo o la dificultad, digamos, de que esa vida se pueda sostener y empieza a venir todo este tiempo de tentación. Esta es una referencia, ¿no? La referencia al desierto por la historia bíblica, por lo que se nos va contando ahí, es una referencia. No es la única, ¿no? El desierto también es un lugar que tiene referencias, digamos, transculturales y transhistóricas, como un momento de aislamiento, de enfrentar la rudeza de la vida, de no vivir con las comodidades típicas de la vida y de empezar desde ahí a hacer un proceso en donde nuestra vida vaya logrando encontrarse con toda esa rudeza y logrando descubrir lo que en ella es capaz de vivir, ¿no? Ahí se viven muchos procesos también de ascesis, es decir, de soltar cosas que de pronto nos pueden estar pesando para poder vivir con mayor libertad, con mayor ligereza, etcétera, ¿no? Y esta está muy relacionada, les decía, es transcultural, es transreligiosa, podríamos decir también, es transhistórica, porque el desierto es un lugar que se recupera desde distintas tradiciones religiosas en distintos momentos de la historia, y tiene más o menos características semejantes en las distintas culturas. Entonces, como que esa referencia también es ahí importante. Y hablamos también del desierto, unidas a estas referencias, más en un marco del cultivo de la espiritualidad personal o de la intimidad personal. También hablamos de desierto cuando hablamos, por ejemplo, de tiempos de retiro, de tiempos, digamos, de ejercicios espirituales, etcétera, ¿no? Lo que yo quería recuperar del desierto es que en la lógica, digamos, en prácticamente todos estos marcos de referencia, y muy particularmente, en la lógica de la historia bíblica, el desierto es un lugar de encuentro. Y eso es lo que quiero como ir escudriñando en esta sesión, en esta charla, que pues ustedes con su experiencia, porque no les voy a contar nada nuevo, simplemente voy a ayudar a recordar cosas, a poner tal vez palabras, símbolos, etcétera, que nos permitan hacer ese ejercicio de una memoria que puede volverse también un empuje hacia esta experiencia de Cuaresma que queremos vivir. Entonces, que también ustedes a través de su experiencia podamos ir recordando, podamos ir proponiendo, poniendo símbolos, etcétera, y luego también al final, si quieren, seguimos platicando de estas cosas, o si quedó alguna cosa que no fue suficientemente clara, pues también me dicen. Voy a poner una presentación, simplemente pues para ir compartiendo lo que he venido, preparando. No sé si ya la ven todos. Sí, ya se ve. Nada más si la pones exacto en pantalla completa. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Bueno, quiero fijarme primero en esta imagen que obviamente no la hice yo, pero aquí la inteligencia artificial nos ayuda a hacer este tipo de cosas extrañas. Pero lo primero que quiero recuperar del desierto como una motivo también del desierto que yo creo que en general fue
pues algo que movió a muchas personas a través de la historia es esta cuestión del viento del desierto, ¿no? El desierto es un lugar de encuentro y es un lugar donde uno se encuentra precisamente con el aliento de Dios, la ruaj de Dios, porque precisamente en estos lugares que parecen tan inhóspitos, donde parece que todo movimiento se frena, que todo movimiento se detiene, se para, sin embargo, el viento sigue moviendo la arena. Si estamos en el desierto, digo, a menos que estemos en medio de una tormenta de arena, en general este movimiento va a ser sutil y casi imperceptible. No sé si les ha tocado a ustedes la experiencia de estar situados en el desierto, pero pues uno puede pararse ahí y sentir que no está pasando nada y que no está pasando el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, si te fijas con cuidado, cada granito de arena se está moviendo, cada granito de arena imperceptiblemente va moviéndose y va encontrando también nuevas formas, nuevos espacios y nuevas maneras de habitar este lugar del desierto. El desierto es así un lugar dinámico, un lugar de movimiento, un lugar donde el viento y la erosión e incluso la humedad que puede a veces haber en algunas partes del desierto está transformando constantemente este ecosistema, este paisaje, ¿no? Eso es también, creo, una metáfora importante para recuperar en nuestro camino espiritual y particularmente en este camino, digamos, de Cuaresma. Tal vez puede ser que en ciertos momentos de nuestra vida y en ciertas etapas de nuestra vida, el movimiento ya no sea tan notorio. El movimiento parezca haberse detenido. O hay momentos en que el mundo entero, entra como en una especie de impasse, ¿no? A veces ante situaciones de violencia muy fuertes, a veces ante situaciones, digamos, que vivimos de golpes, de impactos muy duros, sentimos que la vida se paraliza y que la vida de pronto se detiene. Y entonces necesitamos volver a recuperar esta sensibilidad, que en mucho es una sensibilidad de confianza, de que el viento no se detiene nunca y que el desierto sigue siendo, aunque sea un lugar que nos parezca en ese momento como sin vida, sin movimiento, como totalmente estático, y que nos puede de pronto envolver en esa especie de sensación de aquí no sucede nada, que es siempre el riesgo, digamos, y la tentación del hastío, del aburrimiento. Sin embargo, recordar que hay algo más abajo de nuestra percepción, más profundo que nuestra capacidad de sentirlo y de percibirlo, que se está moviendo, que está cambiando el paisaje y que está pudiendo hacer las cosas nuevas. Y eso va a ser muy importante. Israel tenía como una conciencia muy fuerte de ese viento que se escucha en el desierto. El viento del Espíritu trae voces en el desierto y trae estas voces que son las que van modificando nuestro paisaje interior, que van modificando como nuestra vida interior y le van dando nuevas figuras y nuevas formas, a veces en forma imperceptible. Es curioso que hay veces en que nuestra vida espiritual, o nosotros en nuestra vida espiritual, pareciese que quisiéramos que la vida espiritual fuera más rápida, más como que se moviera mucho, ¿no? Que uno dice así como que es que ya no siento a Dios, no está pasando nada, es que no se mueve, al fin de cuentas estamos aquí como sin que Dios haga su aparición en el asunto. Y es porque a veces lo que queremos es una especie de tormenta en el desierto. Luego nos arrepentimos de eso que queremos, porque cuando vienen las tormentas, pues ya no sabemos qué hacer con ellas. Pero en realidad a veces esa aspiración, digamos, de sentir que Dios hace algo grande, que hace algo fuerte con nosotros, etcétera, tal vez no sea la mejor manera de descubrir al Dios vivo, ¿no? Y esta imagen del desierto moviéndose así lentamente con su viento, con cada arena colocándose, etcétera, tal vez nos ayude a entrar en esta experiencia y a decir, a ver, ¿qué me está sucediendo adentro? ¿Qué es lo que se está moviendo en mi interior? Y si no siento que se mueve nada, pero me queda este saborcito, digamos, de paz y tranquilidad o de apertura y de esperanza, tal vez es que el viento del espíritu se mueve en formas mucho más lentas y mucho más suaves que las que mi percepción está teniendo que captar en este momento. Entonces quisiera hacerles una primera invitación y que lo hiciéramos como manera de oración a detenernos un momentito y observar esta imagen.
y observen el viento y observen la arena. Y dense un ratito como para sentir, por si perciben, si hay algo en este momento que se está moviendo en mi interior, que me está a lo mejor llamando la atención. Puede ser a lo mejor algo complicado y tormentoso, pero a lo mejor no, a lo mejor puede ser algo también suave y muy sutil, o puede ser incluso algo casi imperceptible o imperceptible, pero que me ayude a poner mi fe y mi confianza en el Espíritu de Dios que no abandona y que siempre me está modelando. Entonces voy a dejar un momentito, así como un momentito nomás para que cada quien le eche una mirada a su interior con esta imagen de este desierto en movimiento. Déjate sentir el corazón, déjate sentir tus propios sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, al mirar esta arena que se mueve y que va dando figuras en el desierto de nuestra vida. Y si algo resuena en tu corazón, algo que te diga, en esto estoy, esto es lo que se está moviendo hoy en mí, esto es lo que he traído a este desierto. Si tienes por ahí una servilleta, un papelito, un Kleenex o lo que sea, apúntalo rápido. Puede ser a lo mejor el nombre de una persona, puede ser una sensación, un sentimiento que tienes, puede ser a lo mejor una emoción que quieres nombrar, un pensamiento que se te viene pronto, tal vez también una palabra que quieres dirigir a Dios o a María o a Jesús o, o algún amigo o alguna persona de la que te quieras recordar. Y le pedimos al Espíritu que sopla en el desierto que nos dispongamos a escuchar su palabra, escuchar lo que Él está haciendo en nuestro interior, lo que hace cuando mueve nuestras arenas y nos da figura. Pongamos en Él, ella, porque el Espíritu no tiene sexo, pongamos en ella nuestra confianza y dispongámonos para que su viento nos conduzca y nos lleve ahí, a donde Dios quiere llevarnos. Bueno, disponiéndonos así a escuchar estas voces en el desierto, estas voces que nos hablan ahí, lo que voy a hacer en esta charla es tratar de mostrar como distintas voces que la experiencia bíblica recoge en el desierto. Entonces, vamos a reconocer primero en el desierto este lugar. El desierto es en principio un lugar, y eso parece poca cosa, pero en realidad es muy importante. El asunto de tener un lugar es importante porque, primero, el lugar es algo que nosotros propiamente no escogemos. Aunque pueda escoger
ir para acá o ir para allá, o puedes coger una posición en el lugar ya estaba ahí antes de que yo llegara, antes de que yo estuviera. El lugar siempre es un lugar que me recibe. No es el lugar donde yo soy quien toma la primera palabra, siempre es un lugar en donde soy recibida, recibido y donde el lugar mismo está diseñado de alguna manera que yo no decidí. Entonces eso es muy importante, como abrirnos a la experiencia de la novedad del lugar, que puede ser a veces también una experiencia un tanto inquietante, ¿no? Cuando dices, hoy llego a un lugar y yo no decidí cómo iba a estar este lugar y está lleno de cosas que yo no pensaba que estuviera y lo que sea, porque eso también tiene la novedad, no está hecho a mi medida, no está hecho a mi manera, me recibe, eso es cierto, me acoge, me da un espacio, pero no está hecho al modo como yo creo que tendría que estar, no está hecho en mi capricho, no está hecho a mi manera. Entonces, eso es muy, muy importante para que abramos el corazón y el desierto hace esa función, ¿no? De hecho, creo que la llegada al desierto, la llegada a este lugar, siempre tiene ese carácter un tanto no solo novedoso, sino también inquietante de decir, híjole, ¿cuánto tiempo lleva esta arena aquí? ¿Cuánto tiempo llevan estas plantitas que puede haber aquí? Y abrirse a esa inmensidad a veces que se ve en el desierto, amplia, de esa grandeza, digamos, del desierto, que yo no decido y que no acabo de recorrer y que no sé en realidad hasta dónde puede llegar. Entonces, es importante eso del lugar porque reconocer el lugar es reconocer el don que nos recibe, el don que nos acoge, un don que no está hecho a nuestra medida, que no está hecho a nuestro capricho. Precisamente porque no está hecho a nuestro capricho, porque tiene ese carácter de novedad, es un lugar que invita a ampliar los sentidos. Es decir, a no quedarnos con los sentidos acostumbrados. No solamente los sentidos me refiero a la vista, el oído, el tacto, etcétera, sino también a orientaciones en nuestra vida que están acostumbradas. El desierto es un lugar sin caminos, por lo menos sin caminos evidentes, de manera que entonces no tenemos las carreteras que generalmente hemos hecho para ya caminar la vida, digamos, habitualmente y sin pensarle mucho, ¿no? Así como que agarras, no sé si les ha pasado alguna vez, que agarras el coche o agarras la bici o las piernas, pues, tus piecitos, y empiezas a caminar y de pronto llegas a tu lugar de trabajo, a tu oficina, o lo que sea, y ni siquiera lo tuviste que pensar, ¿no? O sea, prácticamente te fuiste en automático, ¿no? A veces también, incluso así a veces, ¿no? No lo hagan, no hagan este experimento, como dicen ahí, no lo hagan en casa. Pero hay veces que uno puede salir de un lugar y casi con mucho sueño o medio tomadillo o lo que sea, y de pronto ni supiste cómo llegaste, pero llegaste a tu casa, porque esa carretera está programada. Esa carretera son las orientaciones comunes en las que nos movemos, ¿no? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra orientación, nuestra sensibilidad, todo está ya hecho como para andar por ahí y se ha habituado a eso. Bueno, el desierto es de esos lugares en donde no hay caminos. Parte de la virtud que tiene el desierto por sus arenas y demás es que no tiene caminos claros y los caminos que hay muchas veces se mueven o se tienen que rehacer y deshacer porque precisamente el desierto está vivo y está en movimiento. Entonces nos invita a confiar en que podemos ampliar los sentidos, a que no tenemos necesariamente que entregarnos solamente a lo ya acostumbrado, a lo que ya hemos hecho, a lo que ya hemos dicho, sino que nuestros sentidos pueden ampliarse, nuestras orientaciones pueden ampliarse y podemos abrirnos entonces a la novedad de lo que venga a habitar el desierto, ¿no? Esa ampliación es parte de este sentido de Cuaresma. Es decir, lo que inicia la Cuaresma es precisamente esta necesidad de detener los caminos acostumbrados. Es como la sabiduría del tiempo litúrgico, ¿no? Detiene los caminos acostumbrados, detiene las cosas que ya tenemos habituadas, para que pueda entonces darse oportunidad a abrirse a sentidos nuevos, a abrirse a algo que tal vez no hemos
experimentado, no hemos dejado, no hemos dado chance de que de verdad se pueda orientar uno por ahí. Ya volveremos a esto un poquito más adelante, pero queden con esta idea de vamos a preparar. El lugar nos recibe y nos recibe precisamente con su novedad que amplía nuestros sentidos para encontrarnos con quien ya estaba ahí. Y este es el centro de la confesión de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Jesús, que es la misma, por eso Jesús se va al desierto también, porque Israel entiende en el desierto la presencia del Dios que ya estaba ahí. No es el Dios que va a llegar al desierto, no es el Dios que va a estar en el desierto si el pueblo se porta bien o si hace bien las cosas. No, Dios saca al pueblo de Egipto al desierto porque es su casa, porque es el lugar donde Él habita. Hay una montaña en medio del desierto del Sinaí a donde Dios quiere llevar a los israelitas porque es su montaña. Es el lugar que Él habita. Él ya habita el desierto. Y eso también nos trae como a Israel una confianza enorme porque el desierto puede parecernos aterrador. O sea, de pronto uno puede ponerse en el desierto y decir, híjole, pero aquí ¿cómo le hago si no hay agua evidente, si no hay comida, si no hay no sé qué, si no hay esto, todo eso que tenemos acostumbrado y con lo que hacemos nuestra vida acostumbrada, ¿no? Pero entonces el desierto lo que hace es decirnos, espérate, hay alguien que sabe vivir el desierto. Hay alguien que sabe habitar ese desierto, alguien sabe habitar esa soledad, alguien sabe habitar esas carencias, alguien sabe habitar en esos espacios donde tú te sientes tan pobre, donde tú te sientes como sin nada, donde tú sientes que no es posible porque la cosa necesita más recursos, necesita más formas, necesita todo esto. Ahí donde tú sientes todo eso, hay alguien que te puede enseñar cómo se habita en el desierto, porque es su casa, porque él conoce el desierto. Hay una frase que a mí me encanta en el libro de Job. No tiene que ver exactamente con el desierto, pero sí con esta idea que le estoy diciendo. Cuando Dios se le presenta a Job al final casi del libro, cuando ya después de que Job ha estado pidiendo que él venga y le diga en persona por qué está pasando por todas esas cosas tristes y malas que le han venido pasando, Dios le dice esto. Le dice, tú le temes a Leviatán y yo juego con Leviatán. Yo sé jugar con Leviatán, yo sé jugar con ese cocodrilo, que es como en general es lo que significaba la palabra Leviatán, o con ese hipopótamo, esa otra palabra que es Behemoth. O sea, yo sé jugar con ellos. Tú no sabes jugar con ellos, tú no sabes estar con ellos, pero yo sí sé jugar con Leviatán y con Behemoth. Entonces, yo puedo, en ese sentido, también invitarte a jugar con ellos, como esa invitación que Jesús le hace a Pedro, ¿no? Ven y camina conmigo. ¿Quieres caminar? ¿Quieres caminar? Ven, camina. Anda, camina sobre el agua, camina conmigo. Esa invitación es la invitación también del desierto. Quien habita en el desierto, quien ya estaba ahí, puede enseñarnos a vivir en el desierto. Y nos puede enseñar porque estamos llenos de su espíritu, porque su espíritu se mueve en nosotros. La palabra espíritu, que viene en general tomada de términos desde ligados a la respiración, aliento, respiro, suspiro de Dios, etcétera, es también una palabra que indica movimientos. De hecho, cuando Ignacio de Loyola habla de espíritus en su libro de los secretos espirituales, a lo que él se refiere es a movimientos internos. El espíritu no es un fantasmita, el espíritu es algo que nos mueve dentro, es lo que nos mueve dentro, ¿no? Y esos movimientos estamos capacitados para sentirlos, para descubrirlos y para para irlos conociendo, porque están en nuestra sensibilidad, porque nos está moviendo
tocándonos, afectándonos, haciéndonos descubrir de veras cómo se mueven, ¿no? Si son capaces ustedes de sentir alegría, de sentir esperanza, de sentir tristeza, de sentir rabia, de sentir hastío, incluso aburrimiento, etcétera, si somos capaces de sentir que estamos viviendo eso, es el espíritu que se está comunicando con nosotros. Entonces, unimos estas cuatro cosas. El desierto es un lugar, y como lugar es un lugar que nos recibe, que nos acoge, no hecho a nuestra medida, pero nos acoge. Y al acogernos, el lugar nos invita a la ampliación, a no quedarnos aferrados a nuestros sentidos, acostumbrados a nuestras orientaciones acostumbradas, sino a dejarlas y a abrirlas para que puedan reorientarse, recrearse, rehacerse como nuevos sentidos. Y eso puede parecer en momentos angustiante, puede parecer en momentos que nos da miedo, etcétera, porque soltar lo acostumbrado es difícil, pero confiamos, como confiaba Israel, en que el desierto es un lugar habitado, es un lugar donde habita Dios y su Espíritu, y donde habitan los de Dios, y con ellos, con Él, con Dios, podemos aprender a vivir en el desierto. Hay gente que ha aprendido de Dios a vivir en el desierto y nos enseñan a vivir en el desierto. Y Dios mismo está viviendo en el desierto y nos enseña a vivir en el desierto. Y si podemos aprender es porque el mismo Dios nos ha dado su espíritu para capacitar toda nuestra sensibilidad y ser capaces entonces de descubrir cómo se mueve Dios en el desierto. Estos cuatro elementos son los que nos están dando la posibilidad, son las condiciones, digamos, del desierto que nos están dando la posibilidad de relacionarnos con Dios en ese desierto. Vamos ahora a recorrer las imágenes. Les voy a proponer 5 imágenes que nos van a ir llevando de la mano a descubrir. Es como un caleidoscopio, ¿no? Es como descubrir 5 modos de mirar el desierto. Modos que se combinan y se entreveran. Por eso digo que es como un caleidoscopio. ¿Se acuerdan de esos tubitos, no? Que le movía uno y cuando lo ibas moviendo iban cambiando la figura. Bueno, pues así es esto un poco. No es que sea cada una imagen distinta, sino que todas se entreveran un poco una con la otra. Entonces vamos a ir recorriendo estas imágenes. Voy recordándoles cosas que seguramente conocen, que han escuchado, que tienen que ver también muchas veces con esto que hemos visto en la Cuaresma y que espero, nos van a mover a todos algo en el corazón. Desierto es el lugar de la voz. Escuchamos en el libro de Isaías y lo repiten los evangelios. Es voz del que grita en el desierto, preparen un camino al Señor. Nosotros esta voz generalmente la relacionamos con Juan Bautista, pero antes de Juan Bautista, cuando Isaías dice esto, lo está diciendo de quien habita en el desierto, es decir, de Dios mismo. Él es la voz que grita en el desierto. Y lo que grita es, preparen un camino. Ahí donde no hay caminos, ahí donde los caminos acostumbrados no funcionan, ahí donde se nos acaban los caminos que ya teníamos hechos, ahí podemos preparar camino al que grita en el desierto. Y ahí podemos fijarnos, me parece, en 3 cosas importantes. Seguramente habrá más, yo quiero proponerles 3 nomás, ¿no? Pero pues por fijarnos en esas. Una, el sentido de urgencia. El que grita en el desierto. ¿Por qué se grita en el desierto? ¿Quién grita en el desierto? Nuestros desiertos en México han sido desgraciadamente lugares así, lugares de grito. En el desierto se grita por sed y por hambre. En el desierto se grita por desesperación y por angustia. En el desierto también se grita de alegría cuando un poco a lo lejos, cuando vas caminando en el desierto, ves las luces de un pueblo o de un lugar que te promete precisamente esa agua que necesitas, ese alimento que te hace falta. El desierto puede ser el lugar del grito, es el lugar del que grita. Y el que grita,
que grita por hambre, que grita por refugio, que grita por esperanza, que grita por alegría, que grita por sed. El que grita espera respuesta. En el desierto, nosotros muchas veces pensamos que el desierto es un lugar de silencio, y ciertamente lo es, pero es un lugar de silencio precisamente para que cuando haya un grito, el grito se escuche y que podamos entonces escuchar. Nuestros desiertos interiores, nuestros desiertos cuaresmales, no son lugares para permanecer solamente en silencio, sino son lugares que capacitan nuestros oídos para escuchar los gritos que las prisas habituales no nos dejan escuchar. Voz del que grita en el desierto, prepare, preparen un camino. Porque los caminos en el desierto no están hechos porque se tienen que preparar. Porque tenemos que ir encontrándole una manera de que el camino en el desierto se abra. Son caminos ciertamente provisionales. Los caminos del desierto no son caminos para quedarse mucho tiempo, ni sirve mucho, digamos, hacer en el desierto demasiadas carreteras y esfuerzos. El desierto generalmente se come los pavimentos. Entonces, más bien, son caminos que se preparan una y otra vez para que los caminantes puedan caminarlos, para que si viene una caravana pueda ir por ese camino y si viene un caminante a pie pueda ir por ese camino. Y eso es muy curioso, ¿no? Porque nuestros caminos en los desiertos también son caminos entonces que se reinventan y se reinventan y se reinventan y se reinventan. Son caminos donde tenemos que arriesgarnos a la recreación. El desierto también es un símbolo de la creación, de esa nada o ese revoltijo, ese tohu bohu que aparece en el libro del Génesis, en donde todo está revuelto y es necesario empezar a poner orden, empezar a buscarle un modo en donde en donde el desierto pueda ser recorrido, transitado, habitado. Y finalmente quisiera fijarme en esto de al Señor. Preparen un camino al Señor. El que habita en el desierto no solamente nos pide caminos por los que puedan recorrer, o por los que podamos recorrer nosotros, o por los que puedan recorrer nuestros hermanos, sino que Él mismo pide camino para Él. Un camino donde Él pueda llegar y caminar junto con nosotros, junto con los hermanos y hermanas, donde se identifique profundamente con nuestras necesidades, con nuestras dificultades, con todo lo que significa caminar en el desierto. A veces podemos pensar que el Señor que habita en el desierto tiene ya el desierto perfectamente armado y controlado y tal vez lo coordina o lo domina desde una especie de trono, pero no es así como el Señor se nos ha presentado. El Señor que se nos presenta en el desierto es un Dios caminante. Es un Dios que va con su pueblo caminando con el pueblo, que lo acompaña en aquella nube o en aquel fuego, que pasa con ellos sus decepciones, que pasa también con ellos sus dificultades. En momentos él mismo se decepciona, en momentos también se entristece, en momentos casi desespera. Necesita, como Moisés, de amigos que le permitan salir de la desesperación, volver a encontrarse con quienes caminan con él en el desierto y volver a tenerles confianza y esperanza. Es bien curioso ese pasaje, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de ese pasaje donde Dios y Moisés dialogan. El pueblo, Moisés y Dios han estado en la montaña tejiendo estas tablas de la ley y todo este tipo de cosas, ahí expulpiendo las tablas de piedra, ¿no? Los mandamientos, y cuando bajan, oh sorpresa, el pueblo harto en el desierto le ha hecho un becerro de oro a Baal, que es el dios vecino, ¿no? Entonces, el becerro de oro era símbolo de Baal, y ahí está el pueblo adorando a este becerro de oro, porque de él sí esperan sacar una cierta seguridad que sienten que el desierto les ha quitado. Y Dios mira todo aquello y dice, ya estuvo, ya me cansé, ya me agoté, ya esto ya no. Dios mismo siente la fuerza de ese desierto del pueblo que no está hecho tampoco a su medida, que él mismo no, de pronto no reconoce, no sabe cómo tratarlo, no sabe qué hacer, porque de pronto ya dice, no, pues es que no me hace caso, es que este pueblo no me hace caso, es que no sabe vivir conmigo y yo no sé vivir con él. Y le dice a Moisés, mira, los voy a destruir y voy a empezar contigo de nuevo. Y Moisés le dice, a ver, espérate, espérate.
Acuérdate de quién eres. Acuérdate quién eres tú. ¿Cuál es el camino que has hecho con nuestros padres? ¿Cuál es el camino que hiciste con Abraham? ¿Cuál es el camino que hiciste con Isaac? ¿Cuál es el camino que hiciste con Jacob? El Señor en el desierto es el Señor que camina ese desierto, viviéndolo en cada paso junto con nosotros. No es el Señor que nos saca del desierto, es el Señor que nos acompaña en el desierto. Vamos a la siguiente imagen. Nada más quédense con ideas de las que ya han visto en esta. Y claro, si alguien quiere decir algo, pues ahí me dice, ¿no? Pero vamos a la siguiente imagen. La voz que se escucha en el desierto es la voz de alianza. Tal vez es la palabra más importante de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Alianza. Es una palabra que implica, por un lado, la fidelidad entre dos partes libres, y eso es importante, y también la promesa que cada una de esas partes libres hace para que la otra pueda sentirse contenta, tranquila, viva, dichosa de poder cultivar esa amistad y esa alianza. En el desierto se forjan las alianzas. El desierto es el lugar de la alianza porque es el lugar, porque la alianza necesita, en cierto sentido, esa libertad del desierto. Como cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, deja tu casa, deja tu familia, deja tus cosas, deja tus dioses, déjalo acostumbrado, para que puedas venir al desierto conmigo y hacer conmigo alianza. Una alianza que te convertirá en bendición para todos los pueblos. El desierto es lugar de la alianza porque en el desierto nos encontramos descargados y por lo menos relativizamos nuestras cargas porque nos damos cuenta de que todo eso que estamos cargando no es lo que nos va a dar vida en el desierto. Porque tal vez estamos cargando demasiado, porque hemos hecho demasiadas compromisos y ataduras y no nos ayudan a sobrevivir en el desierto. Y es importante también tener como la valentía de decir, oye, espérate, a lo mejor todo esto que he construido, a lo mejor todo esto que he venido haciendo, a lo mejor todo esto que me he venido echando encima, cuando me enfrento al desierto, cuando entro en el desierto, empieza a estorbar. Y ahí pueden pasarme dos cosas, por supuesto, ¿no? Una de las cosas es la gran tentación de Israel. ¿Cómo no regresamos a Egipto a nuestros ajos y cebollas? Esa es una gran tentación en el desierto. Pero ¿cómo se vence esa tentación? Precisamente con la memoria de la alianza. En el desierto hay esta promesa de libertad, esta promesa de que nuestra vida da para más de lo que ha dado hasta ahora, que nuestra vida no está ya contada, que no está ya completamente dicha, sino que está por decirse, que está por hacerse, y por eso tiene la fuerza de una promesa. En esta frase de Abraham, yo haré de ti una bendición, prima el futuro. Un futuro que no es un futuro nada más así arrojado, ¿no? Así como a ver si se puede, a ver si lo haces. No, no, no. Es el futuro, digamos, prometido. Es el futuro en donde alguien se promete a sí mismo llevar adelante lo que está diciendo que puede hacer conmigo. Este doble juego entre la liberación de nuestras esclavitudes, de las cosas que traemos, como pasa con Moisés en el desierto, y la promesa de Abraham en donde se articula, digamos, lo que nuestra vida puede ser liberada de todas estas cosas, pero se articula como promesa, no como una especie de exigencia moral, no como una especie de cosa que se diga, ah, es que tú tienes que ser así y ahí te va. No, sino como promesa. Lo que tienes que hacer es confiar y escuchar y dejarte moldear y llevar por esa vida de promesa que te libera. Bueno, eso que se articula así es el fondo de la alianza que se hace en el desierto. La voz de la promesa es una voz no imperativa, no es una voz de órdenes, es una voz más bien de seducción. Esa voz de seducción
que permite que el desierto se convierta en el lugar de los amores. Estoy recuperando aquí esta imagen que viene de Oseas, del profeta Oseas, cuando después de que la esposa a la que hace referencia la parábola que nos cuentan ahí, bueno, una parábola viviente de alguna manera, porque Dios le dice a Oseas, cásate con una prostituta para que veas lo que yo siento. Y es esta idea, esta imagen de esa esposa que sale confundida, pensando que son sus amantes y no el Señor, quien le dan sus vinos y sus vestidos y todo, y se confía a sus amantes. Olvida escuchar la voz del desierto porque prefiere estar con las voces de quienes ostentan esas riquezas. Ellos se le muestran a ella todas las riquezas que traen y no sé qué, y le hacen sentir a ella que son ellos el puerto seguro. Y entonces ella se va detrás de esa tentación del puerto seguro, abandona la voz que la llama en el desierto para ir a las voces que le suenan a puerto seguro. Y de pronto se da cuenta de que no lo eran, de que no eran puerto seguro y que lo que prometían era falso, que no podían darle realmente ni sus vides, ni sus vestidos, ni sus viñas, ni todas esas maravillas que ella amaba. Y no podían dárselo porque simplemente no tenían esa capacidad. No es que no quisieran dárselo, es que no tenían la capacidad de dárselo. Todo lo que ellos tenían se acababa, se pudría, se iba. No tenían la capacidad de darle realmente lo que prometían. Porque la promesa finalmente pertenece al Señor del desierto. Ese Señor que está ahí tratando de llamarnos para que descubramos todo lo que quiere darnos con generosidad, todo aquello que quiere abrirnos a descubrir, todo aquello que quiere hacernos vivir. En ese lugar, en esa voz de seducción, en ese lugar de seducción, Dios reconcilia. Y es bien importante esta palabra, porque no es solamente una reconciliación entre Dios y la esposa, no es una reconciliación meramente entre estos dos, sino que como dice el profeta Oseas, eso hace que todo el entorno, todo el conjunto también reverdezca, se recree y se reconcilie. Es decir, también las vides, también la tierra, también los árboles que dan fruto, también vuelve a abrirse, digamos, este mundo vivo en donde ella puede ser recibida, ese lugar donde ella puede ser acogida. Me la llevaré al desierto y le hablaré con las palabras de la juventud, le voy a recordar los viejos amores, le hablaré al corazón, para devolverle entonces sus vides y sus viñas. Y entonces ella descubrirá, porque ahora su mundo entero está pletórico de vida, está como lleno de vida, capaz de dar fruto, ella descubrirá que yo soy el Señor. Y entonces me va a llamar esposo mío, aliado mío, y yo también le voy a llamar esposa mía, aliada mía. Esa voz de la seducción, esa voz de la reconciliación, las escuchamos en el desierto porque el desierto nos hace descubrir la fragilidad de las otras promesas, de las cosas que nos han sido prometidas pero que no tienen realmente ni la capacidad ni la fuerza de sostenerse, que parece que nos llenan por un ratito, simplemente por un momento, pero que el mismo caminar de la vida, a veces nuestra edad, nuestra vejez, nuestros achaques, nuestros dolores, a veces las dificultades, las complicaciones, no son solamente malas noticias, son también la indicación que el desierto nos hace de que no están ahí las promesas perennes, las promesas de siempre, las promesas eternas, y que necesitamos volver a pensar y volver a buscar dónde de a de veras están. ¿Y cómo es que de a de veras las conocemos? Para soltando todo lo otro, poder entregarnos a ellas con toda libertad. Para poder vivir en esa libertad, necesitamos
esta confianza en que en el desierto es fiel. El desierto nos trae también la voz de la fidelidad. Ya decíamos alianza, seducción, reconciliación, y ahora decimos fidelidad como aquello que tiene quien habita el desierto y que no se separa de nosotros en ese camino. La única manera de vivir en esa libertad que el desierto nos propone, de vivir abiertos a esas vicisitudes que pueden parecernos malas noticias, pero que en realidad nos están liberando para poder abrirnos a la promesa plena del desierto, es saber que quien nos ha llevado al desierto, quien nos ha traído hasta ahí con su voz, también es quien nos acompaña y nos sostiene en el desierto. ¿Por qué podemos vivir el desierto con todas las privaciones que el desierto tiene? Y es que es real, el desierto tiene privaciones. Y por eso nuestra cuaresma se alimenta de alguna manera de ese espíritu de privación, no porque nos guste la privación, precisamente no nos gusta la privación, pero el chiste es descubrir también la pedagogía de la privación que nos hace sentir la fidelidad de quien nos sostiene. Cuando Ignacio de Loyola describe, por ejemplo, cómo se vive esta primera semana en donde descubrimos la fragilidad de nuestras elecciones, de nuestras opciones, de todas las cosas que vamos haciendo, Ignacio dice, después de que sientes que tu vida está atada, que está detenida, que no puede caminar por donde quiere, que te detengas un momento y sientas con crecida consolación cómo el Creador te sostiene en todas sus criaturas. Cómo la tierra no se ha abierto para tragarte y creado 1000 infiernos para consumirte. Cómo las criaturas no te han abandonado, sino que siguen pidiendo por ti y por tu liberación, por tu libertad. Cómo el Creador mismo se expresa en todas sus criaturas como alguien que quiere sostenerte. Y que te invita entonces a descubrir que de verdad esa promesa de ser bendición para todos los pueblos es algo a lo que Él no está dispuesto a renunciar y a la que tú puedes siempre servir, siempre voltear a ver y siempre orientar tu vida por ahí, a pesar de todos tus errores, de todas las pequeñeces, de todas las cosas que de pronto puedas sentir que se quedaron cortas en ese camino. Yo te conduje por el desierto, fui yo quien hice que pudieras caminar por ahí, quien sostuvo tus pasos, quien te fue llevando, y por eso solo a Dios servirás, porque en Él puedes encontrar a quien sabe conducirte. La cuaresma tiene un destino, la privación, la fidelidad, la seducción, la alianza, tienen un destino. El desierto nos lleva a ese destino. El desierto es también el que nos trae la voz de la resurrección. La cuaresma tiene esta pedagogía del desierto precisamente para prepararnos a la novedad absoluta de la resurrección. A la novedad que venciendo todo lo que nosotros sentimos como experiencia de muerte, es capaz de mostrarnos una vida que trasciende esa muerte, que la transforma y que la convierte en algo nuevo. Inclusive podríamos decir, como dice San Agustín en aquel himno de Pascua, que transforma precisamente nuestra culpa en algo que es motivo de alegría, nuestra muerte también en algo que es motivo de alegría. La cuaresma tiene esta capacidad de irnos, tiene esta pedagogía para darnos la capacidad de transitar en medio del desierto, para que el desierto mismo nos vaya haciendo y nos vaya dando la capacidad de descubrirnos resucitadas y resucitados. No meramente llamados a resucitar después de un tiempo en la vida, sino ya sostenidos, ya caminando en el desierto, descubrir que la resurrección es nuestra realidad. Es la realidad que se va a expresar plenamente
sí, en el momento de nuestra muerte, pero también, como dice Pablo, se expresa plenamente en todas las pequeñas muertes, en todas las cosas que vamos viviendo y que se nos van presentando en la vida y que vamos tratando también de acompañar en las muertes de nuestros hermanos y hermanas, para que la muerte no se convierta en la última palabra, sino que sea precisamente el último motivo que recuerda ese desierto que nos lleva y nos trae a la vida verdadera. La resurrección tiene estas frases, digamos, que nos trae también en el desierto. He aquí que hago algo nuevo. ¿No lo perciben? ¿Y por qué buscan entre los muertos al que vive? El desierto afina nuestra percepción y afina nuestra percepción para que no se quede solamente mirando solamente en el horizonte de los muertos, sino que se abra al horizonte de la vida, de esa vida que es más que la vida que hemos conocido, que es más que la vida que podemos reconocer, que no sabemos cómo nombrarla, que no sabemos cómo vivirla, que no sabemos cómo será esa vida plena, pero que sabemos que la que estamos viviendo ahora y en la que estamos entrenándonos y en esta pedagogía del desierto, la que estamos haciendo ahora, es ya la realidad de esa vida resucitada. Bueno, en estas imágenes en las que quería yo más o menos invitarlas a caminar y a transitar, yo encuentro como esta pedagogía que la cuaresma representa también con sus pilares, ¿no? De oración, ayuno, limosna. La cuaresma nos va dando también esta pedagogía del desierto que nos va conduciendo desde el reconocimiento de la fragilidad de nuestra propia vida a reconocer la fuerza de la alianza y la promesa y en ella la voz que nos seduce para conducirnos por ahí y darnos este gusto y este deseo de reconciliación, no solamente de nosotros con Dios, sino de toda la creación con nosotros, porque confiamos en aquel que es fiel y que nos abre las puertas de una vida nueva, de una vida plena, de una vida que no termina. Ese es el camino, me parece, que se puede recorrer en la cuaresma, el que les quería hoy compartir y platicar. Y pues no sé qué sigue, si lo platicamos o ya me comí todo el tiempo, que ya no sé, porque está la cosa así medio fuerte aquí. Muchas gracias, Pedro. Pues podemos abrir, ¿no? Un pequeño espacio para hacer algún eco. Ya pueden activar su micrófono. Y aquí nos podemos ver. Eh, y muchas gracias por, muy interesante, muchas cosas, esto del desierto y las voces y el proceso, y creo que nos ayudas a entender más profundamente todos estos símbolos que hemos escuchado muchas veces, pero que no siempre tenemos claro el fondo. Entonces, unos minutitos, si alguien quiere hacer algún eco, algún comentario, pregunta, les voy a poner, ya pueden prender micrófonos y cámaras para vernos y para tomar la foto también. También pueden escribir en el chat, o sea, ya se puede todo. Eso, muy bien. Entonces, sí, Elo, adelante. Pedro, además de darte las gracias, quiero decirte, preguntarte más bien, si esta pedagogía del desierto, pues es realmente el proceso y pedagogía de nuestra vida, con esos, no sé, trocitos de noche que vamos viviendo a través de los años o noches intensas en determinado tiempo, que van siendo pues esos desiertos que nos llevan pues a decirle sí, a confiar en él, a dejarle actuar, dejarle movernos, o decimos no y nos estancamos por ahí. O sea, equivale, es nuestro desierto. Yo creería que sí, ¿no? O sea, yo creo que sí, cuando nuestra vida está, digamos, precisamente bien orientada, ¿no? Cuando nuestra vida está atenta a esto que vamos viviendo, la vida siempre tiene oportunidades de desierto.
Y muchas veces eso que nosotros a veces llamamos noches, o a veces también, no solo las noches personales, sino las noches colectivas que vivimos, ¿no? Las noches comunitarias que vivimos, ¿sabes? Con la gente a la que acompañamos, con nuestras comunidades, en estas situaciones a veces tan difíciles, pues es el desierto el que nos devuelve, digamos, la esperanza en medio de esas situaciones, ¿no? Porque precisamente nos hace descubrir que todo eso que a veces se nos viene encima es un lugar que nos está también limpiando, purificando, por decirlo así, para poder transitarlo y para poder buscar cuáles podrían ser las promesas de vida que se nos están haciendo ahí, ¿no? Y creo que eso es la importante de la pedagogía del desierto, ¿no? Porque hay veces también que desde otro espíritu, como que más bien decimos, no, 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 tengo que salir de esta como sea. No, no, no como sea. No como sea. ¿Qué pasa si de pronto piensas eso como desierto? ¿De qué te está soltando? ¿Qué te está permitiendo soltar? ¿Qué clase de fidelidad es la que te sostiene? ¿Qué clase de alianza es la que te promete? ¿No? Entonces como que empiezas como a cambiar, digamos, la manera en que estás mirando ese momento difícil. Bueno, por lo menos eso es lo que siento que me ha pasado muchas veces y que pues yo les paso al costo, ¿no? O sea, no sé si les pase también, pero me suena que a mí me ha pasado alguna vez. Sí, y te agradezco que le llames oportunidad, Sí, yo creo que oportunidad de un desierto. Pues sí. es Kairos, ¿no? Es eso, el tiempo oportuno, es. Muchas gracias. Gracias, ¿Alguien Pedro. más? ¿Algún otro eco? ¿Pregunta? Bueno, Irma, sí. adelante. Bueno, gracias, Pedro. Me ha gustado mucho la manera como nos has compartido esta charla. Me ha tocado bastante el ver cómo el desierto es una novedad que me pone en movimiento no para seguir en el desierto, sino para vivir desde ahí sabiendo que soy acompañada por quien ha vivido en el desierto, ¿no? Eso me ha dado como mucha consolación y que también la manera como yo viva en este desierto, pues me va a permitir llegar a la resurrección, porque así como que iba escuchándote y como que sentía que el Señor decía, sí se puede, ¿no? Entonces sí se puede llegar a la resurrección sin negar el desierto. Y el desierto que además no solamente, mi mamá me está diciendo porra, porra, porque por aquí está escuchando también, este, me quedaba así, ¿no? Con que en este desierto no solamente es Jesús el que ya vive esta experiencia en el desierto, sino que soy acompañada también por otras personas, por otras realidades que también vamos caminando juntos, ¿no? Bueno, voy a seguir rumiando todo esto que nos has dicho y gracias a Maelo que me dio la invitación, que me hizo la invitación. Gracias, Pedro. Gracias, Irma. Hola, señora, ¿cómo está? Qué gusto conocerla, aunque sea en camarita. Ajá. Pedro, mi amigo, le saluda. Muchas gracias. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Yo, Rosy y luego Isabel, adelante. gracias. Pues muy interesante, muchísimas gracias, Pedro, porque no sé, pero en cuanto ibas platicando de las voces y lo que nos comentabas, sentía yo a Jesús, bueno, como, como un esposo, ¿no? Como un esposo, como decías, que seduce, que hace la alianza, que es fiel, ¿no? Eh, y pues me iba yo adentrando como un esposo fiel que está ahí atento para recibirnos, ¿no? Y esperando nuestro sí también. Y en esa, pues ir adentrando, también recordaba, me venía todas las veces que Jesús se iba al desierto, ¿no? Era la manera en que él se comunicaba con su Padre, con Dios. Entonces, pues creo que ese es el camino, o sea, para poder, tanto nos dicen de la oración, eh, creo que es el camino, o sea, irnos al desierto, a nuestro desierto personal
para poder adentrarnos en esa comunicación con Dios, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto, como lo sentí como el llamado de un esposo a confiar plenamente, y pues para iniciar mañana con esta cuaresma hay que retirarnos al desierto. Ujú. Gracias, Rosy. Gracias. Y ahora que hablabas, me recordabas también, tú decías, ¿cuántos hijos? ¿4? 4. La última, Este, mira, Teresa, ahí está, estoy en el cuarto de Teresa. mira, Ujú. digo, porque creo que es bien importante también como en estos tiempos de cuaresma y de, pues, ayudarles a los niños a aprender a disfrutar el desierto y aprender a descubrir, digamos, el desierto como una dimensión de su vida que no es atemorizante, que no es amenazante. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque de pronto, no sé, digo, yo ahorita no trabajo con niños, ¿no? Pero hay veces que siento, por ejemplo, como que tratamos de evitarles a los niños de tal manera la experiencia de desierto que luego pasa, como decía Alo, ¿no? Es que el desierto es nuestra vida. Entonces luego no sabemos vivirlo. Ya no sabemos vivir ese desierto. Entonces, la verdad felicito a las mamás que le están echando ganas con sus niños pues para ayudarles a descubrir la vida con alegría, con esperanza, ¿no? Y a vivir la vida con sus desiertos, pues. Sí, gracias. Gracias. Isabel, adelante. Gracias. Pues me gustó y creo que me ayuda mucho el hecho de tener, que es un lugar que no diseño yo. Estoy tratando de entrar a la cuaresma, que no es una programación mía de decir, bueno, pues apago la tele, no como galletas, o sea, como que ese era mi cuaresma, ¿no? Dije, ya voy a empezar y soy yo la que decido cómo está el asunto y de qué me privo y eso. Y me fascina, pues al revés, ¿no? Claro, hago lo que tengo que hacer, pero ir como súper abierta, súper confiada que voy a encontrar a quien ya habita ahí y sin miedo, pero abierta, ¿no? No, ya las que llevamos más de 60 y tantas cuaresmas, pues como que ya creemos que ya no sabemos ¿no? El mismo caminito, ya me sé cuál es el evangelio de mañana, ya me lo sé todo. Y no. Entonces, gracias por esa novedad y por abrir a algo que, aunque yo no vea, esas arenitas se están moviendo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Pues, ¿alguien más? A ver, reviso. Hay algunos comentarios en el chat, Pedro, de agradecimiento, que una plática muy revitalizadora, que nos prepara para vivir esta cuaresma diferente. ¿Nadie más? Pues parece que nos quedamos para rubiar esto y hacer la maleta, ¿no? Para irnos a este desierto. Me encantó eso de que Él nos enseña y que con Él podemos aprender a vivir en el desierto y que no hay caminos hechos. Pues me recuerda la canción, ¿no? Se hace camino al andar y también en la vida tienes que ir viendo pues por dónde seguir. Entonces creo que tenemos aquí una riqueza grande. Gracias. Es un camino que pues haremos juntos y cada uno en su proceso. Y pues Pedro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. De nada, nomás quiero hacerles el comercial a quienes están por acá todavía, Todo. nomás para presentarles aquí. Este es nuestro nuevo portal de Christus, por si lo ven. Tiene ahora un carrusel donde se mueven estas noticias. Y bueno, aquí está la última edición. Esta es la edición impresa, pero que también pueden consultar aquí. Desde Abyayala, Teología Cristiana con Saberes Ancestrales. La verdad está muy bonita, creo que les pueden encontrar mucho. Y también por acá abajo van a encontrarse, bueno, las pistas para orar con el Evangelio. Y esto en Spotify, que es nuestro podcast. El último fue precisamente sobre la Cuaresma, así que si lo pueden compartir, se los agradeceríamos muchísimo. Y si alguien quiere suscribirse, pues aquí arriba está esta pestañita de suscríbete y mandas un WhatsApp a este link y con eso basta. O si quieres mandar también suscribirte al boletín
etcétera. El boletín se manda cada 15 días para que vayan teniendo como las cosas de actualizaciones. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias Norma, gracias por todo y gracias a todas, a todos Gracias, por Pedro. compartir este rato. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias por Pues, todo. vamos a tomar la foto. Sí, Bueno, más ya. ándale. Los que estamos, los que puedan prender su cámara, por favor. Es la evidencia. Y ahora, Pedro, te perdí. ¿Dónde estás? Ah, ya te encontré. Ahí está. Aquí está. Bueno, sonrían. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Recordarles que esta charla está grabada y la vamos a subir al canal de YouTube del CIES y a compartir en todas las redes para también pues compartirle que llegue a más personas y pues así vamos haciendo la red, ¿no? Como dice Pedro, acercarnos a su podcast, a todo el material increíble que tiene la revista. Están de aniversario, ¿no, Pedro? ¿Cuántos años El está año cumpliendo? pasado cumplimos 90 años. 90 años. Estamos ya celebrando hoy nuestro cumpleaños número 91. Muchas felicidades, realmente ha sido un gran, gran regalo contar con todo lo que ustedes hacen. Y bueno, pues seguimos en contacto, así que a vivir una cuaresma, pues disfrutando el desierto, acompañándonos y que Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Normis. Gracias. Gracias.